Con frecuencia creemos que nuestros actos presentes no tendrán repercusión en el futuro. Hola, muy buen día. Soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Hoy, en Reflexiones con Leo, mis herencias intergeneracionales. Con frecuencia, creemos que nuestros actos presentes no tendrán repercusión en el futuro. Pedro, de 25 años, una vez le preguntó a su papá: «Papá, ¿qué es lo primero que usted recuerda del abuelo?». El papá le respondió a Pedro: «Recuerdo haber visto a mi papá tomando licor a las 8 de la mañana». Pedro empezó a caer en cuenta que su hermano mayor, quien en ese momento tenía 45 años, también ingería licor, y que el hijo mayor de su hermano, quien ahora tenía 19 años, también lo hacía. Desde hace muchos años, empecé a escuchar acerca de nuestras herencias intergeneracionales. Cuando se invitaba a congresos y jornadas de oración por este tema, con el paso del tiempo, he podido investigar y trabajar en psicoterapia procesos de sanación intergeneracional desde el árbol genealógico. ¿Pero qué son las herencias intergeneracionales? Se habla de ellas para referirse a las herencias de pecados o vicios heredados de nuestros antepasados. Pero ¿eso quiere decir que siempre cargaremos con este tipo de herencias? Desde la experiencia de la fe se abren controversias, porque hay textos que así lo indican, pero otros textos lo contradicen. Así que algunas personas están de acuerdo con ellas y otras no. Veamos. Por lo menos encontramos dos textos que justifican. Uno, Éxodo 24 al 5. «No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian». Según este texto, Dios castigará la idolatría, que es el rechazo a Dios, en los descendientes de quien se apartó de Dios. Otro texto es Mateo 27, 24 y 25. Cuando Pilato se lava las manos en el juicio contra Jesús, le dice a la gente: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis». Y todo el pueblo respondió: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Sin embargo, es importante tener en cuenta que los que buscaban la muerte de Jesús la deseaban tanto que estaban dispuestos a aceptar las consecuencias que ello les acarrearía a ellos y a sus hijos. Esto contrasta con Pilato, quien buscaba la liberación de esta responsabilidad. Tanto judíos como gentiles estaban implicados en la muerte de Jesús. Pero hay un texto utilizado para contradecir lo anterior. Ezequiel 18 al 20. «El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad». De todas formas, puede leer usted todo el capítulo 18 y amplía esta idea. Ante esto, entonces podríamos preguntarnos: ¿es real el tema de las herencias intergeneracionales? psicólogoalamano.com. Si bien no se hereda el pecado, sí se pueden heredar las consecuencias de ese pecado, de ese actuar. En el texto de Éxodo, en el de la idolatría, se puede comprender que, dado el ejemplo de los padres, los hijos cometerán el mismo pecado o actuarán de la misma manera apartándose de los caminos de Dios o adquiriendo los vicios que vivieron y justificaron sus padres. Pues si los padres no dieron buen ejemplo,
Los hijos aprendieron a vivir y actuar de acuerdo a ello, creyendo que estaba bien. Así, el hijo de un padre alcohólico, por ejemplo, quizá llevará sobre sus hombros una carga de soledad y resentimiento, y una madre negligente podrá causar un profundo daño psicológico a sus hijos. El pecado siempre tiene consecuencias amargas, no solo en nuestras vidas, sino también en las de nuestros hijos. También podríamos preguntarnos, por ejemplo, si un hombre roba un banco, ¿castigará Dios al hijo de ese hombre aunque el hijo no haya tenido nada que ver con el robo? Por supuesto que no. Sin embargo, es muy posible que el padre que robó el banco le esté haciendo la vida más difícil a su hijo por las consecuencias naturales de su crimen. Además, si el hombre está entrenando a su hijo en las técnicas del robo de bancos, entonces hay muchas posibilidades de que el hijo siga el mismo camino de deshonestidad. En ese caso, el pecado lo copiará el hijo y le seguirá el castigo por el pecado. Pero las herencias no solo son negativas, también pueden ser positivas. Así, si unos padres viven su matrimonio en el respeto y el amor, sus hijos aprenderán lo mismo, y cuando éstos quieran contraer matrimonio, tendrán un ejemplo para seguir, y seguramente buscarán contraer matrimonio con argumentos sólidos y buscarán vivir su vida matrimonial de la mejor manera. Heredamos creencias, formas de actuar y maneras de ver la realidad. Acá es importante que hagamos claridad de aquello que justificamos, aunque para los demás parezca que está mal. ¿Somos nosotros o son ellos? Además, me preocupa cuando en algunos ambientes se habla de herencias intergeneracionales y solo se habla de lo negativo, como si nuestros antepasados fueran casi demonios sin reconocer lo positivo que también heredamos. Si todos los seres humanos somos hijos de Dios, algo bueno debe haber en cada uno. Claro que ante la situación, alguien podrá pensar que debido al actuar de nuestros antepasados, ya estamos destinados a actuar de esta o aquella manera. No, tampoco vamos a culpar a nuestros antepasados de todo lo que nos sucede. Ellos actuaron de la mejor manera que pudieron con los recursos con que contaban, y si estamos aquí hoy es por ellos. Pero si bien puede haber una influencia heredada, esta herencia tampoco puede determinar nuestro actuar. Allí aparece nuestra libertad. Así, por ejemplo, si tú te casas con la persona inadecuada, no vas a culpar a tus papás de haberlo hecho, pues fue una decisión libre que tomaste. Todo ser humano goza de la libertad para continuar repitiendo las herencias recibidas o empezar un proceso de cambio con nuevas creencias que irremediablemente conducirá a generar procesos diferentes. Este cambio se comienza cuando yo soy capaz de hacer un pare y empezar a revisar en mí aquello que debo mejorar. Nadie hará el trabajo por mí y no se logrará ningún resultado si la persona en cuestión no se responsabiliza de sí mismo. Cuando solo vivimos culpando a los demás de lo que nos sucede a nosotros, nos comportamos como niños o adolescentes. Pero cuando me responsabilizo de los cambios que deben suceder en mi vida, empiezo a actuar como adulto, no buscando culpables, sino haciéndome responsable para generar los cambios que quiero y espero. Finalmente, mis datos los pueden encontrar en www.psicologoalamano.com. Si usted tiene un tema que de pronto le gustaría que en medio de estos cortos audios fuera tocado, envíeme un mensaje por interno y con mucho gusto trataré en lo posible de investigar, poder organizar un audio según lo que usted desee. Pero también si usted necesita una terapia, allí puede encontrar mi perfil y me puede contactar. Si usted conoce a alguien que le pueda servir estos audios, compártaselo con toda la tranquilidad. ¡Feliz día para todos!